Hola, hola, mi gente bonita. ¿Cómo están todos? Espero que estén de maravilla, llenos de energía y con la mejor actitud, porque hoy tenemos un vídeo que estoy segura les va a encantar, un vídeo que viene cargadito de emoción, de chisme, de confesiones y sobre todo, de mucho amor. Como ya vieron en el título, hoy vamos a hablar de un tema que a muchos nos tiene con el corazón latiendo a 1000 por hora, Can Yaman y Demet Özdemir. Esa parejita que nos ha robado el corazón, que nos ha hecho suspirar y que nos ha regalado momentos de pura magia en pantalla. Sí, hoy nos vamos a sumergir en ese torbellino de emociones que es su historia, vamos a recordar sus momentos más dulces, vamos a analizar sus miradas que lo dicen todo y por supuesto, vamos a especular un poquito sobre el futuro porque, ¿quién no ama una buena dosis de esperanza? Si eres fan de estos dos bombones turcos, si te emocionaste con Erkenci, si sigues sus carreras con lupa y si, como yo, crees en el poder del amor, este es tu lugar. Así que preparen sus palomitas, pónganse cómodos y relájense, porque este viaje al universo de Can y Demet está a punto de comenzar. Y antes de que se me olvide, si eres nuevo por aquí, bienvenido. Te invito a que te suscribas a este canal, donde encontrarás mucho contenido de tus series y actores favoritos, y por supuesto, de este par que nos trae locos a todos. No te vas a arrepentir, te lo prometo. Activa la campanita para que no te pierdas ni un solo vídeo y ahora sí, arrancamos con la magia. A ver, ¿por dónde empezamos? Porque hablar de Can y Demet es como abrir una caja de Pandora llena de sorpresas, de sonrisas, de miradas cómplices y de una química que traspasa la pantalla. Creo que para entender esta conexión tan especial, debemos remontarnos a ese momento mágico en el que sus caminos se cruzaron, el momento en el que nació Erkenci, esa serie que nos hizo creer en el amor a primera vista, en los sueños cumplidos y en la magia de lo inesperado. ¿Se acuerdan de Sanem y Can? Esa pareja tan distinta, tan opuesta y a la vez tan compatible, esa pareja que nos hizo reír a carcajadas, que nos hizo llorar a moco tendido y que, sobre todo, nos hizo creer en que el amor verdadero existe. ¡Ay, qué tiempos aquellos! Recuerdo perfectamente las noches en vela, esperando ansiosa el siguiente capítulo, comentando cada detalle con mis amigas, suspirando por cada acercamiento, por cada beso, por cada mirada que se dedicaban. Y es que la química entre Can y Demet era tan palpable, tan real, tan intensa, que era imposible no caer rendidos a sus pies. No era solo actuación, era algo más, era una conexión que se sentía desde el otro lado de la pantalla, era una energía que nos contagiaba a todos y que nos hacía soñar con tener un amor tan bonito como el suyo. Y claro, como suele pasar con las parejas tan queridas de la ficción, la pregunta que rondaba por nuestras cabezas era, ¿será que ese amor se ha traspasado a la vida real? ¿Será que Can y Demet son como Sanem y Can fuera de cámaras? Y la verdad, las señales eran confusas, a veces parecía que sí, otras parecía que no, nos tenían a todos en un sube y baja emocional constante. Los veíamos juntos en entrevistas compartiendo risas y bromas, regalándonos miradas que lo decían todo, pero al mismo tiempo, se mantenían muy herméticos con su vida privada, no daban muchas declaraciones sobre su relación. Y ahí estábamos todos como detectives analizando cada foto, cada comentario, cada guiño que se daban, buscando esa confirmación que tanto anhelábamos. ¡Ay, qué tiempos aquellos de especulaciones y teorías! Cada uno tenía su propia versión, cada uno interpretaba las señales a su manera, pero lo que sí era evidente es que Can y Demet generaban una expectación increíble, una fascinación que iba más allá de la pantalla. Y es que su conexión era tan fuerte que, queramos o no, todos queríamos que ese amor de ficción se convirtiera en realidad. Y la verdad es que viéndolos en retrospectiva, es difícil no pensar que entre ellos había algo especial, algo que iba más allá de la amistad o el compañerismo. Pero dejando a un lado las especulaciones y centrándonos en lo que sí sabemos, hay que reconocer que Can y Demet, tanto juntos como por separado, son dos personas maravillosas, dos artistas talentosos que han conquistado al mundo con su carisma, su belleza y su profesionalismo. Can Yaman, con su mirada intensa, su sonrisa cautivadora y su personalidad arrolladora, nos ha regalado personajes inolvidables, nos ha hecho suspirar en cada escena y nos ha demostrado que no solo es un galán de telenovela, sino también un actor versátil y comprometido con su trabajo. Su pasión por lo que hace es evidente, su entrega es total y su conexión con el público es innegable. ¿Y qué decir de Demet Özdemir, esa mujer con una sonrisa que ilumina cualquier habitación, con una mirada que transmite 1000 emociones y con una capacidad innata para hacernos reír y llorar al mismo tiempo? Demet es una
actriz camaleónica, que se mete en la piel de cada personaje con una facilidad asombrosa, que nos conquista con su naturalidad y su autenticidad. Su talento es innegable, su carisma es arrollador y su conexión con el público es mágica. Juntos, Can y Demet forman un dúo explosivo, una combinación perfecta que genera una química que pocas veces se ve en la televisión. Y es que Erkenzicus no solo fue una serie de televisión, fue un fenómeno cultural, un antes y un después en la carrera de Can y Demet, una catapulta a la fama que los llevó a ser reconocidos en todo el mundo. Y es que su éxito fue tal que la serie fue doblada a infinidad de idiomas, se transmitió en decenas de países y conquistó el corazón de millones de personas. Todos queríamos saber qué iba a pasar con Sanem y Can, todos queríamos verlos juntos, todos queríamos que su amor triunfara. Y la verdad es que aunque la serie terminó, la magia que crearon juntos sigue viva en nuestros corazones. Y es que Erkenzicus no solo nos dejó grandes momentos de amor y romance, también nos regaló escenas de humor inolvidables, personajes entrañables y un mensaje de esperanza que nos hizo creer en que los sueños se cumplen. Además, fue un escaparate perfecto para mostrar el talento y la química de Can y Demet, y para darnos cuenta de que juntos podían lograr cosas increíbles. Y no es que no hayan tenido éxito por separado, al contrario, ambos han seguido cosechando éxitos en sus carreras, pero es innegable que el impacto que tuvieron juntos fue algo especial, algo que marcó un antes y un después en sus vidas y en la vida de todos sus fans. Y ahora, si me permiten la licencia, quiero hablarles un poco sobre esos momentos que nos dejaron sin aliento, esas escenas que nos hicieron suspirar, esos besos que nos hicieron soñar. A ver, ¿quién puede olvidar el primer beso de Can y Sanem en la cabaña? Ese beso robado, ese beso inesperado, ese beso que marcó el inicio de una historia de amor que nos tuvo a todos pegados a la pantalla. Y qué decir de las miradas que se dedicaban, esas miradas que lo decían todo, esas miradas llenas de amor, de deseo, de complicidad. Cada vez que sus ojos se cruzaban, sentíamos que el mundo se detenía, sentíamos esa electricidad que solo sienten las almas gemelas. Y claro, no podemos olvidarnos de las escenas de celos, esos momentos en los que el amor y la posesión se mezclaban, esos momentos en los que Can y Sanem sacaban su lado más pasional y nos hacían sufrir con sus idas y venidas. Y por supuesto las escenas románticas, esos paseos por la playa al atardecer, esas cenas a la luz de las velas, esos abrazos que transmitían tanta ternura y tanto amor. ¡Ay, qué tiempos aquellos! Creo que podríamos pasar horas y horas recordando cada detalle, cada escena, cada momento de esta historia de amor que nos robó el corazón. Pero la vida sigue y después de Erkenzicus, Can y Demet tomaron caminos separados, siguieron explorando nuevas oportunidades y demostrando su talento en otros proyectos. Y aunque a muchos nos hubiese gustado verlos juntos en pantalla una vez más, entendemos que cada uno tiene su propio camino y sus propias decisiones. Y a pesar de la distancia, los fans nunca han dejado de soñar con un reencuentro, con la posibilidad de verlos juntos nuevamente en algún proyecto futuro, ya sea una serie, una película o incluso una obra de teatro. Y es que la esperanza es lo último que se pierde, y mientras haya amor y admiración por ellos, siempre habrá una pequeña llama encendida que nos haga soñar con volver a verlos juntos. Y la verdad es que la idea de un reencuentro no suena nada mal, ¿verdad? Imagínense la emoción de verlos compartir pantalla nuevamente, de volver a sentir esa química que nos cautivó, de volver a vivir esa magia que solo ellos saben crear. Sería sin duda un regalo para todos sus fans, un sueño hecho realidad que nos haría volver a creer en el poder del amor y en la magia del destino. Y hablando del destino, ¿qué les parece si nos ponemos un poco metafísicos y hablamos sobre la posibilidad de que Can y Demet estén destinados a estar juntos? Ya sé que suena un poco loco, pero a veces la vida nos sorprende con coincidencias que parecen sacadas de una película, con señales que nos hacen pensar que todo está escrito. Y la verdad es que la historia de Can y Demet tiene todos los ingredientes para convertirse en una leyenda romántica, un cuento de hadas moderno que nos haga creer en el amor verdadero. Esa conexión tan especial, esa química tan intensa, esa admiración mutua, todo parece apuntar a que su encuentro no fue una casualidad, sino algo más, algo que estaba predestinado. Y claro, no sabemos qué les depara el futuro, pero mientras haya amor y respeto entre ellos, mientras haya una pequeña esperanza en el corazón de sus fans, siempre existirá la posibilidad de que su historia tenga un final feliz, un final como el que todos deseamos. Y es que el amor, cuando es verdadero, es capaz de superar cualquier obstáculo, de vencer cualquier dificultad y de perdurar en el tiempo.
Y mientras esperamos ese posible reencuentro, sigamos disfrutando de su trabajo, sigamos admirando su talento y sigamos apoyándolos en cada uno de sus proyectos. Sigamos soñando con ese amor que nos cautivó en Erkenci-Kuş, y que nos hizo creer en la magia de lo inesperado. Y sobre todo, sigamos valorando la conexión tan especial que existe entre Can y Demet, esa conexión que va más allá de la pantalla, esa conexión que nos hace sentir parte de su historia y que nos hace creer en que el amor es el motor que mueve el mundo. Y es que la verdad, no importa lo que suceda, Can y Demet siempre tendrán un lugar especial en nuestros corazones, siempre serán esa pareja que nos hizo suspirar, que nos hizo reír, que nos hizo llorar y que nos regaló momentos de pura magia. Y es que su legado va más allá de la televisión, su historia ha tocado la vida de millones de personas y ha dejado una huella imborrable en nuestros corazones. Y por eso les estaremos eternamente agradecidos, por habernos regalado esa magia, por habernos hecho creer en el amor y por habernos hecho soñar con un final feliz. Y bueno, mi gente bonita, después de este viaje lleno de emociones, creo que ha llegado el momento de ir cerrando este vídeo. Hemos recordado los momentos más dulces de Can y Demet, hemos analizado su química, hemos especulado sobre su futuro y hemos revivido la magia de Erkenci-Kuş. Hemos visto que su historia es mucho más que una telenovela, es un ejemplo de conexión, de talento y de amor. Hemos comprobado que Can y Demet son dos personas maravillosas, dos artistas talentosos que han conquistado al mundo con su carisma y su profesionalismo. Hemos soñado con un posible reencuentro y hemos valorado la conexión tan especial que existe entre ellos. Y sobre todo, hemos reafirmado que su legado perdurará en el tiempo y que siempre tendrán un lugar especial en nuestros corazones. Creo que este vídeo ha sido un pequeño homenaje a esta pareja que nos ha robado el corazón, un recordatorio de que el amor, cuando es verdadero, es capaz de superar cualquier obstáculo y de perdurar en el tiempo. Así que, mi gente, antes de despedirme, quiero darles las gracias de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo, por haber compartido este momento conmigo y por ser parte de esta comunidad tan bonita. Espero que les haya gustado este viaje al universo de Can y Demet, y que hayan disfrutado tanto como yo. Y ahora, me encantaría leer sus comentarios. ¿Qué les pareció el vídeo? ¿Cuál fue su momento favorito de la historia de Can y Demet? ¿Creen en la posibilidad de un reencuentro? ¿Qué les gustaría verlos hacer en el futuro? No se corten, dejen sus opiniones y reflexiones aquí abajo, que me encanta leerlos y responderles. Su opinión es muy importante para mí y me ayuda a crear contenido que les guste y que los entretenga. Y si les gustó este vídeo, no olviden regalarme un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a este canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí siempre encontrarán contenido de calidad sobre sus series y actores favoritos, así que no se pierdan ni un solo vídeo. Activen la campanita para que les lleguen las notificaciones y no se pierdan ninguna novedad. Y ahora sí, con el corazón lleno de alegría y gratitud, me despido de todos ustedes, no sin antes mandarles un abrazo gigante y desearles lo mejor. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, mi gente bonita.